En este video vamos a explorar los conceptos básicos relacionados con la posición y el desplazamiento de un mecanismo de 4 barras, por ser este uno de los mecanismos más sencillos y más utilizados. El propósito del análisis de posición es determinar la ubicación de todos los eslabones en función de los eslabones impulsores. El análisis de la posición implica con frecuencia el reposicionamiento de los eslabones de un mecanismo en varias configuraciones alternativas para considerar el acceso, el esfuerzo necesario para operar y otros factores. Es necesario conocer las fuerzas dinámicas para calcular los esfuerzos en los componentes. Se debe garantizar que el mecanismo o máquina propuesta no fallará en condiciones de operación. Por lo tanto, los esfuerzos en los materiales deben mantenerse por debajo de los niveles permisibles. El cálculo de las fuerzas dinámicas nos ayuda a través de la segunda ley de Newton. Se requiere calcular las fuerzas dinámicas para calcular los esfuerzos en los componentes. Para calcular los esfuerzos en los componentes es necesario conocer las aceleraciones. Para calcular las aceleraciones primero se debe localizar las posiciones. Por lo tanto, el procedimiento es desarrollar las ecuaciones de posición, derivarlas para llegar a las ecuaciones de velocidad, derivarlas y así llegaremos finalmente a las de aceleración. Los métodos para calcular la posición, la velocidad y la aceleración pueden ser gráfico y analítico. En el método gráfico solo se requiere escuadra, transportador, compás, escalímetro, etc. O en el método analítico, encontrar las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración. Aquí se requiere derivar e integrar las ecuaciones. Si se requiere análisis para muchas posiciones, es mejor el método analítico y el uso de software en una computadora. Otro concepto que debemos ver es el concepto de trayectoria, el cual es el camino seguido entre la posición inicial y la posición final de un punto que se ha movido en el marco de referencia. El desplazamiento de un punto es el cambio en su posición y se define como la distancia en línea recta entre la posición inicial y final de un punto que se ha estado moviendo en el marco de referencia. Podemos observar que el desplazamiento no es necesariamente el mismo que la longitud de la trayectoria, la cual es un punto que va recorriendo un camino desde su posición inicial hasta su posición final. En la figura A se ha supuesto que un punto, el cual primero se localiza en A y luego en B, que de hecho es una misma partícula, se mueve dentro de un marco de referencia. Podría ser, por ejemplo, un automóvil desplazándose a lo largo de una carretera desde A hasta B. Con esa suposición es convencional referirse al vector R subíndice BA como diferencia de posición. Existe, sin embargo, otra situación que conduce al mismo diagrama y ecuación, pero que requiere de otro nombre. Supóngase ahora que los puntos A y B en la figura B representan dos partículas independientes que se mueven en el mismo marco de referencia, tal vez como dos automóviles que viajan por la misma carretera. Las ecuaciones vectoriales y el diagrama en la figura B son todavía válidas, pero ahora se hace referencia al vector R subíndice BA como posición relativa o posición aparente.
El concepto de posición se define, al igual que todos los vectores, a la posición de un punto en un plano que se especifica con la distancia desde el origen, que es la magnitud vectorial, y el ángulo a partir de un eje de referencia, que es la orientación. Un vector bidimensional tiene dos atributos, los cuales pueden expresarse como o por coordenadas polares y coordenadas cartesianas. En el caso de las coordenadas polares, estas nos proporcionan la magnitud y el ángulo. En el caso de la representación en forma cartesiana, en esta representación se proporcionan las componentes x y y del vector. Con frecuencia se requiere transformar las coordenadas de un punto definido en un sistema en coordenadas de otro punto. Si los orígenes de los sistemas coinciden, como en esta figura, y la transformación requerida es una rotación, se puede expresar en función de las coordenadas originales y el ángulo delta entre los dos sistemas de coordenadas. Si la posición del punto A en la figura se expresa en un sistema local de coordenadas x minúscula y y minúscula, como el vector rx minúscula, ry minúscula, y se desea transformar a sus coordenadas de un sistema global x mayúscula, y mayúscula, con los vectores r subíndice x mayúscula y r subíndice y mayúscula, las ecuaciones que nos dan el resultado son estas. La posición angular θ se define como el ángulo que forma una línea entre dos puntos del eslabón con un eje de referencia. En la figura, la línea O4B es el eslabón 4, cuya posición angular se denota por θ4, que es el ángulo entre el eje X y la línea del eslabón 4. A la posición angular del eslabón 2 se le denota por θ2 y a la del eslabón 3 por θ3. El desplazamiento angular delta θ es la distancia angular entre dos configuraciones de un eslabón giratorio y es la diferencia entre la posición angular inicial y la posición angular final del eslabón. Hay dos conceptos adicionales que es muy importante tener en cuenta: el teorema de Euler y el teorema de Chasles. En la unidad 1 se definió el concepto de rotación pura, el cual está relacionado con el teorema de Euler, que nos dice que el desplazamiento general de un cuerpo rígido con un punto fijo es rotación alrededor del mismo eje. De igual forma, en la unidad 1 se definió el concepto de movimiento complejo, el cual está relacionado con el teorema de Chasles y nos dice que cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido equivale a la suma de una traslación de cualquier punto en él y una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto.